Con Luzmila Carpio empezamos esta nueva semana de Ojo con los Medios. Tengan todos la más cordial bienvenida a este nuestro programa por el Abya Yala. Compañeros, ¿cómo están? Don Anthony, doctor Vázquez, ¿cómo les va? Como que saliendo del shock de este fin de semana, la noticia del jueves que nos impactó bastante, repercusiones que no se han dejado esperar. Los veía el viernes y es increíble el hecho noticioso que ha conmovido también, no solamente a Bolivia, sino también al resto de América Latina. Hoy estaba pensando cómo está Bolivia después de estos hechos. Siento como que estamos todos estupefactos, Mariano. Sí. ¿No? Como que hay una cosa... Sí, como esos hechos que uno no sabe si ocurrieron o no. Si fue producto de la imaginación o qué, pero me parece que es un hecho de una gravedad que ha choqueado a propios y extraños, incluso aquellos que buscan ganancias a río revuelto. Es como se dice el dicho, ¿no? Después de la tormenta viene la calma. Sí, ¿no? Sí. La calma que antecede al temporal. Es otra. También, ¿no? Empecemos a repasar algunas cositas que tienen que ver con este hecho. En principio, la nota que preparamos el día viernes para Hispan TV, cuando se produjo el velatorio del viceministro Illanes en el Palacio Presidencial. Vamos a compartir esa pieza y, bueno, vamos a verla, dale. El fallecimiento del hermano ministro Illanes duele mucho, pero es una actitud tan cobarde. Secuestra, tortura y la mata. Imperdonable. No entiendo cómo puede haber algunos hermanos cooperativistas agredan de esa manera. Bolivia vive un fuerte golpe institucional tras el asesinato de un alto funcionario gubernamental a manos de un grupo de cooperativistas mineros. Los restos de Rodolfo Illanes fueron velados en el Palacio Presidencial, donde centenares de ciudadanos se acercaron a darle el último adiós. Me siento un poco agobiado por todas estas acciones que se han tomado, ¿no? En un gobierno democrático en el cual hay gente que pretende destrozar, destruir este proceso de cambio, matando gente, lastimando familias, eso. Una semana antes de estos sucesos, en los que también perdieron la vida 3 mineros, Hispan TV había reflejado el discurso amenazante del líder de los cooperativistas, quien fue detenido en las últimas horas. Bien claramente estamos dando 48 horas de plazo. Si no cumplen, aténganse a las consecuencias también. Los ministros incapazmente no han podido cumplir y dar solución a este conflicto que hemos iniciado, que se ha agotado toda la paciencia del sistema cooperativo. A lo largo de la jornada, los ciudadanos de a pie aportaron la voz de la sabiduría. Es una situación muy deplorable para toda la ciudadanía. No solamente para los bolivianos, sino que internacionalmente la humanidad ve estas cosas con mayor pena, con mayor dolor. Dolor, lamentablemente. No sé qué decir, la verdad. Siento harto dolor. No tengo más palabras, señorita. Tenemos que reflexionar mucho en nuestro pueblo Bolivia. ¿Hasta cuándo vamos a ser así en estos últimos tiempos? Nuestro gobierno, Evo Morales, siempre está comentando de cambiar mediante nuestra ideología, nuestro pensamiento. ¿Será que cambiemos, queridos compatriotas? Se espera que en pocos minutos el presidente Evo Morales se haga presente aquí en el Palacio Presidencial para hacer una misa de cuerpo presente junto a su gabinete de ministros. Evo Morales saludar y agradecer la presencia de cada uno de ustedes, del compañero revolucionario Rodolfo Illanes. Que hayan cometido un acto criminal
como el de secuestrarlo, torturarlo y acabar con su vida. Indigna definitivamente. Andrés Aldari, Hispan TV, La Paz. Bueno, mientras editábamos esta nota nos quedamos con los testimonios de la gente, Mariano Lor, muy en lo particular, y lo publicamos en la página web de La Vía Yala, testimonios de una gran profundidad, ¿no? y sensibilidad. Una reflexión bastante madura lo que tenía la gente, y de pronto conmueve ver a la gente llevando su ramito de flores. Se llenó básicamente de flores el Palacio de Gobierno, allí donde estuvo el cuerpo del viceministro, ex viceministro, y este tipo de testimonios a uno le llegan. El sentimiento de un pueblo que ve a una persona que ha caído por tratar de hacer que las cosas funcionen es algo que impacta y llama la atención. Una reflexión de cada uno de ellos desde su punto de vista. No es ningún político, no es ningún personaje mayúsculo, si usted quiere, es la persona de la calle, de a pie, el que vive y siente este proceso de cambio. Me siento un poco agobiado por todas estas acciones que se han tomado, ¿no? En un gobierno democrático en el cual hay gente que pretende destrozar, destruir este proceso de cambio, matando gente, lastimando familias, eso. Bueno, para mí es una situación muy lamentable, ¿no? Es una situación muy deplorable para toda la ciudadanía, no solamente para los bolivianos, sino que internacionalmente la humanidad ve estas cosas con mayor pena, con mayor dolor, traten de arreglar en buena forma, porque no queremos más muertes, no queremos más marchas, tampoco queremos que la gente se sacrifique, ¿no? Ya como este señor ministro. El enfrentamiento entre hermanos bolivianos, la muerte de un viceministro, la muerte de los hermanos mineros, es una consternación total para la sociedad. Dolor, lamentablemente. No sé qué decir, la verdad. Siento alto dolor. No tengo más palabras, señorita. Señores periodistas, en primera instancia, el pueblo boliviano estamos equivocados. En Aymara que dice, acapachanqui hakasiri kuyasiu marcana, calapan tercistatano cuyaca periodista. En castellano tenemos que reflexionar mucho en nuestro pueblo Bolivia. ¿Hasta cuándo vamos a ser así en estos últimos tiempos? Nuestro gobierno, Evo Morales, siempre está comentando de cambiar mediante nuestra ideología, nuestro pensamiento. ¿Será que cambiamos, queridos compatriotas, para bien, para futuras generaciones? Eso yo diría en estos momentos. Que sea pues, que ya no pase más estas tragedias. Es preocupante para el pueblo boliviano. Gracias. Muy fuertes los testimonios. Hoy apareció un video de los últimos minutos de vida del viceministro Illanes. Se difundió por todas las redes sociales, medios de comunicación, estaba por todos lados en la web, pero vamos a repasarlo aquí en Ojo con los Medios también, por favor. Hola, hola. Por favor, les ruego, por favor. Es de vida o muerte. 10 minutos y no carneado. Ahí está. Estoy de hambre.
Va a querer hacer desaparecer. Legia, te me falta. ¿Por qué no voy a morir por mi gente? Claro. A ver, un Pablo, yo voy a hacer gritar. Bueno, vos lo viste con más detalle, Mariano. ¿Qué viste ahí? Vi está el viceministro, está rodeado, está ahí con una camisa celeste, pide ayuda. Está hablando por teléfono. Está hablando por teléfono, dice, por favor, vamos a... Eso, vamos a ir comentando mientras lo vemos. Dice, por favor, está hablando obviamente con alguien del Ministerio de Gobierno, y la persona que está al lado con un sombrero, cuando le está hablando le dice 10 minutos, ¿es de vida o muerte o lo carneamos? 10 minutos y no carneado. Ahí está. Pero eso... Estoy de hambre. Eso lo dice... ¿Quién dice? ¿Vos decís que el que grita 10 minutos es el que está al lado de él? Sí, sí. Se le acerca, él está hablando por teléfono, el que está al lado se le acerca y le dice cuando el viceministro está diciendo por favor, como que vengan a... Y no sabemos a qué se refiere con eso de 10 minutos. O sea, ¿qué debían pasar? ¿Qué le daban? ¿Por qué le daban? Lo que pasa es de que en algún momento habían planteado de que iban a soltarlo o liberarlo si es que la policía se replegaba. Entonces, en esa comunicación, en 10 minutos, no vamos. Lo que pasa es de que en ese preciso momento la policía también intentaba ir retirándose de a poco. En el momento, y lo comentaba en algún rato el ministro de Gobierno Romero, los cooperativistas que estaban en este cerro, junto con los otros, estaban creando una suerte de trampa en U para una pinza para estar con los policías. Se criticó mucho que no había... Hay mucha gente que dice cómo el gobierno no lanzó un operativo para rescatarlo. Me parece que esto hubiera sido, lamentablemente el desenlace fue fatal, pero hubiera sido también muy peligroso para la vida, que en ese momento estaba vivo obviamente, del viceministro, que el gobierno intentara recuperarlo por las condiciones que ya describió el ministro Romero y porque obviamente había miles de cooperativistas y no le iban a perdonar un intento de operación de rescate. Igual son especulaciones, pero me parece que esto hay que tenerlo en cuenta también. Las condiciones de seguridad eran demasiado impropias para lanzar un operativo de rescate, me da la impresión a mí. Y para la gente que conoce esta situación de Panduro, la carretera pasa por el medio de dos cerros. La policía estaba abajo, los comunarios atacaban por los dos flancos y, como decía, en este momento los cooperativistas estaban haciendo esta situación de la tenaza, de estar en U. Ya los policías estaban cumpliendo la orden de repliegue. Esa es una de las cosas que demandan en este último video, donde se lo ve al ex viceministro. Entonces daban como un ultimátum de 10 minutos. Es por cuadros que se maneja la policía y estaban retrocediendo a poco para evitar precisamente esa situación. Pero los cooperativistas tampoco los permitían hacer el repliegue normal. Seguían atacando luego de esto con las dinamitas. E inclusive ha mostrado el tipo de pertrechos que habían preparado junto con el anfo y piedras dentro de las botellas, que su objetivo no era solamente hacer escapar a los policías, sino tenía la intención de causar muerte. Habrá que esperar seguramente días y semanas para que la justicia pueda determinar con más exactitud, si es que es posible en algún momento, cómo sucedieron los hechos de manera más fehaciente. Lo mismo con el fallecimiento de los cooperativistas, que ahora ya son 4. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona esta situación tan compleja, tan inédita, y que yo reitero, siento que hay una especie de estupefacción en muchos sectores del gobierno, de la oposición, ya también tratando de echarle la culpa al gobierno, ¿no? De
de estos sucesos, tratando de desestimar. Yo esperaba también por parte de la oposición algún signo de solidaridad, más allá de que no les guste lo que dijo el presidente Evo Morales, ¿no? Sí, porque a lo que han descrito hasta ahora la Fiscalía, el Fiscal General del Estado Plurinacional, en esas 7 horas que tuvo que padecer el viceministro Rodolfo Illanes, cualquiera sea la posición ideológica que se tiene que llamar a la solidaridad, al estupor, a la condena. Fue atacado con dinamitas para asustarlo, para instigarlo al miedo, para que sus edecanes huyeran. Fue torturado durante 7 horas, un golpe en el cráneo con una piedra, el omóplato salido del lugar, costillas rotas, lesiones en sus zonas genitales, en sus extremidades. Es una situación de una cobardía, digamos, ese ataque mediante una turba que es de buena gente el solidarizarse. Y me parece que la justicia tiene una responsabilidad vital para determinar esto, y también para tener un poco de credibilidad, que es una institución que para la ciudadanía tiene mucho desprestigio, se la considera que no actúa con eficiencia, que no resuelve los casos. Yo creo que esta situación necesita que sea tomada como ejemplo de que se pueden resolver tanto el crimen contra la autoridad como la situación de los 4 cooperativistas que también murieron, para que se aclare en qué circunstancias ocurrieron. Hagamos un corte, por favor. Hablamos de Brasil y de Dilma Rousseff. Al regreso te invitamos a que nos acompañes hasta las 11:30 de la noche aquí en vivo por La Vía Yala. Caminar, no estamos solos, no debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará en la calle, nadie nunca nos detendrá, estoy solo. Bueno, nos quedamos hablando de algunas historias de los cooperativistas, de la minería, el tema que nos atrapa estos días. Pero vamos a hacer una parada en Brasil, donde hay sucesos también trascendentales para la historia de ese país. En estas horas, mañana a la mañana, ¿va a haber un veredicto definitivo? Sí, se supone que desde las 8:30 de la mañana están en el Senado de Brasil. En un hecho inédito, la presidenta constitucional fue a defenderse ante los senadores, que tienen que ser los que deben juzgar sobre este arbitrario juicio político que se lleva adelante en Brasil. Aún sigue la presidenta respondiendo las preguntas de los senadores, hizo una pequeña introducción de cerca de 45 minutos, y después cada senador, 51 senadores anotados, fueron haciéndole preguntas respecto a lo que se conoce como pedaladas fiscales, que es de lo que se le acusa a la presidenta, y fue respondiendo, en muchos casos, respondiendo de una manera impecable y técnica sobre estas acusaciones que se le virtieron. Empecemos a ver algunas imágenes, por favor, adelante. Uma condenação política exige obrigatoriamente a ocorrência de crime de responsabilidade. Que caracteriza esse processo de impeachment? O autor da representação faz apelo final a todos os senadores. Não aceitem golpe que, em vez de solucionar, agravará a crise brasileira. Peço que façam justiça a uma presidente honesta, que jamais cometeu qualquer ato ilegal na vida pessoal ou nas funções públicas que exerceu. Silêncio. Silêncio. Quando fui torturada nos dias, quando fui torturada por dias seguidos, estava ali fazendo a sua defesa, apresentando cabalmente, com a dignidade que lhe é peculiar, de uma mulher que enfrentou a tortura, que enfrentou o câncer e que está enfrentando essa corja de salafrários da nação, dizendo, olhando para cada um deles. Então, além de tudo, olha a força dessa mulher, olha a dignidade e a força.
Bien, llama la atención esta situación y la duda que yo planteo en este momento. ¿Dilma podía ir? ¿No podía ir? ¿Cuál era la figura en este momento en particular? Podía no ir, de hecho podía ejercer la defensa su abogado, José Cardoso, que era anteriormente el abogado de la Unión y que dejó ese cargo y continuó con la defensa de Dilma Rousseff. Recordemos con Collor de Mello, que fue quien fue destituido también en un proceso de impeachment por actos de corrupción. Él renunció antes. Él renunció antes. Para evitar esto. Para evitar esto. Okay. Año 92. Cuando se dio cuenta de que en el Senado la votación iba a ser, lo iba a destituir, presentó su renuncia. Dilma no, quiso, obviamente es una situación totalmente diferente, ¿no? Ella y hoy se hizo presente, obviamente creo que además para dar un fuerte mensaje a la nación, un fuerte mensaje político, la reivindicación de su mandato. Básicamente en eso pensaba, y en las primeras partes de su alegato, porque le dieron media hora para hablar, primero, y después responder las preguntas de esos 51 senadores, ¿no es cierto?, sin límite de tiempo. Sí, estarán faltando unos 10, 8 senadores. Vamos a ver algunos fragmentos más de Dilma Rousseff. El recorte de Telesur, dale. Dentro de poco seré juzgada, y una vez más en mi vida seré juzgada, y por tener mi conciencia absolutamente tranquila en relación a lo que yo hice en el ejercicio de la presidencia de la República, es que vengo personalmente en la presencia de los que me juzgaron, para mirar directamente en los ojos, mirar directamente los rostros de sus excelencias y decir con la serenidad de quien no tiene nada que esconder, que yo no cometí ningún crimen de responsabilidad, no cometí los crímenes de los cuales me acusan, injusta y arbitrariamente. No esperen que yo me quede callada como los cobardes. En el pasado, con las armas, y hoy con la retórica jurídica, pretenden nuevamente atentar contra la democracia y el Estado de Derecho. Muchos sectores en el mundo repelen esa violencia explícita, pero la ruptura democrática se da por medio de violencia moral también, de pretextos constitucionales, para que quede en apariencia todo con una legitimidad al gobierno que está asumiendo sin el apoyo de las urnas. Se invoca la Constitución para que el mundo de las apariencias pueda encubrir hipócritamente al mundo de los hechos. Para mí es lamentable ver lo que fueron y en lo que se han convertido. Resistir siempre, esa es mi consigna, resistir para despertar las conciencias que todavía están dormidas, para que juntos podamos estar de pie y poner ese pie en el terreno, en la parte que es que tiene la verdad de la historia y que está amenazando a los más vulnerables. Yo no estoy luchando por mi mandato, por vanidad o por apego al poder, como aquellos que no tienen carácter, principios o que no tienen utopías a conquistar. No, yo lucho por la democracia, por la verdad y por la justicia. ¿Tenemos algún cortecito más? Sí, sacamos sobre todo sus consideraciones más políticas, ¿no? Más vinculadas a, porque después a las razones después hubo muchas técnicas, exactamente, explicó de las pedaladas que se lo acusan, lo que fue el plan Zafra, lo que fueron el uso de fondos fiscales para programas sociales, porque incluso hay una cosa que es patética por parte de algunos senadores opositores, que es decir, en Brasil hay 12 millones de desempleados, por eso hay que destituirlos. Eso no es una... En todo caso se puede decir la política económica de la presidenta es buena o es mala, como en cualquier país, pero digamos, que haya inflación, que haya desempleo, con esa razón destituimos a todos los presidentes del planeta. Dale, vamos una más. Intentaron destituirme independientemente de la existencia de cualquier hecho que pudiera justificar ante nuestra Constitución
vieron que en la persona del expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, encontraron ahí el vértice de sus deseos golpistas. Ahí articularon la mayoría de la Cámara y se crearon situaciones con apoyo de todos los sectores de los medios de comunicación para crear ese ambiente necesario para para contrariar los resultados electorales del 2014. Todos saben que este proceso de impeachment se creó por un chantaje explícito del presidente de la Cámara, Eduardo Cunha. Exigían que yo intercediera para que diputados de mi partido no votaran por la apertura del proceso de casación, del proceso de acusación. Yo no acepté nunca en mi vida, he aceptado amenazas, chantajes, tampoco. Si yo no lo hice antes, no lo haría tampoco ahora como presidenta de la República. Entonces, por no haberme plegado a estos chantajes, ahí entonces se motivó la denuncia por crimen de responsabilidad y se abrió este proceso por el que estoy pasando. Si yo hubiese sido cómplice de esa improbidad, de esa corrupción de la política brasileña, como muchos hoy no tienen el menor pudor en hacerlo, yo tal vez no correría el riesgo de ser condenada injustamente. Ustedes todos saben que yo me siento muy orgullosa. Todos saben que yo no me he enriquecido en el ejercicio de los cargos públicos, que yo no tengo, no hubo desvío de dineros públicos ni en el ejercicio de ninguno de estos cargos para mi persona ni para familiares. No tengo cuentas en el exterior. En el exterior siempre he actuado con absoluta probidad en los cargos públicos que he ocupado a lo largo de mi vida. Curiosamente, voy a ser juzgada por crímenes que no cometí. Antes del juicio del expresidente de la Cámara, de haber practicado gravísimos actos ilícitos y que lideró las tramas y las trampas que apalancaron las acciones que llevaron a mi destitución. Es una ironía, ¿no? Una ironía de la historia. No, de ninguna manera. Se trata de una acción deliberada que cuenta con el silencio cómplice de sectores de los grandes medios de comunicación brasileña. Así se viola la democracia y se castiga a una inocente. Ese es el fondo que marca un juicio que se realizará por la voluntad de los que están lanzando contra mí acusaciones infundadas. Una última de Dilma Rousseff y después tratamos de hacer alguna lectura política acerca del significado de todos estos hechos. Aquí vuelve a insistir sobre el concepto de golpe de Estado. El Tribunal de Cuentas de la Unión recomendó la aprobación de las cuentas de todos los presidentes que editaran decretos idénticos, actos iguales al cual yo edité. Nunca tuvieron un problema técnico en presentar la interpretación que iba a haber después de que yo firme estos actos. Me quieren condenar por firmar decretos que atendían las demandas de la población, las demandas de diversos órganos, inclusive el Poder Judicial, por ejemplo. Estamos a un paso de la consumación de una gran ruptura institucional. Estamos a un paso de concretar un verdadero golpe de Estado. Señores y señoras senadoras, estamos llegando a la parte más, al clímax de este proceso en el que estoy siendo acusada. Sobre el tema de las consecuencias, sobre todo esas consecuencias del plebiscito y de la elección directa y al pacto nacional, lo que yo propuse en mi mensaje, se lo quiero repetir a ustedes. Yo creo sinceramente que teniendo una decisión que autorice el juicio político sin un crimen de responsabilidad, nosotros no solamente estaríamos ante un golpe, sino también, señora senadora, estaríamos sobre todo
ante una verdadera elección indirecta. Por lo tanto, estaríamos retrocediendo hacia esas prácticas que nosotros ya superamos después de la resistencia democrática y del fin de la dictadura militar. Entonces, señora senadora, ¿por qué defiendo que hoy un pacto no sea posible por encima del pueblo? Un pacto que no se pactó con el pueblo brasileño. Lo digo porque afectaría la elección directa y las reformas políticas. Yo pienso que es muy difícil para todos los presidentes, no solamente para mí, sino para todos los presidentes que vendrán en el futuro. Se les hará muy difícil la gobernabilidad cuando este país tiene 35 partidos. Eso me hace pensar en la importancia de la reforma política. Bueno, esto sigue hasta, como te decíamos, mañana a la mañana. La cobertura del golpe contra Dilma le venimos dando muy fuerte desde marzo. Pero los intentos de desestabilización contra ese gobierno, de derrocamiento, iniciaron apenas Dilma Rousseff ganó las últimas elecciones en segunda vuelta, y ella lo decía hoy también, ¿no? Apenas gané las elecciones ya empezaron a cuestionarme y a buscar esta posibilidad de llevar adelante un juicio político. En abril, cuando nos trasladamos también a Sao Paulo, fue el momento de mayor tensión, cuando hubo esa grotesca sesión de diputados donde se dio el primer paso institucional para aprobar este juicio político. Pero en estos meses como que bajó la tensión político-mediática, ¿no? Sí, bajó bastante y hubo bastantes, digamos, zigzags. Parecía un momento en que la suerte de Dilma Rousseff estaba echada. De repente con algunos testimonios dentro del Senado, eso pareció cambiar, porque incluso los propios testigos de quienes buscan suspender a Dilma Rousseff dijeron que no hubo ningún tipo de crimen responsabilidad o de pedaladas fiscales, sino que fueron actos habituales de los distintos gobiernos en las últimas décadas en Brasil, no sé siquiera en los últimos años, pero después con la última votación se comprobó que en el Senado no importa cuáles sean las pruebas, sino que hay una decisión política interesada en destituirla. Pero, perdón, yo lo decía también en algún momento, veía a Dilma mucho más firme en lo que hablaba, mucho más puesta en lo que era su rol político en su momento, porque estando como presidenta, como que sus discursos eran muy suaves, muy livianos. Pero pasa esto y la imagen de Dilma sube, para mí. A la par que también Lula aparece por ahí. Lo que pasa, Lor, es que cuando ella todavía está en el pleno ejercicio de sus funciones, tiene que intentar componer, ¿no? Entonces tiene que tratar de negociar con estos sectores. Cuando ya ve que está inmersa en el juicio político, tiene que volcarse hacia las bases, hacia la gente, hacia los movimientos sociales, para obtener allí el apoyo que perdió en la parte institucional. De acuerdo, sí. Evidentemente que los gobiernos del PT han tenido enormes dificultades para llevar adelante un programa progresista, porque siempre tuvieron que hacer alianzas con estructuras conservadoras para poder llegar a ocupar la presidencia. Es un debate bien complejo, ¿no?, que dimos en su momento, sobre todo en abril, cuando estuvo el momento más álgido de estas discusiones. Evidentemente también creo, Mariano Lor, que ningún titular de un poder ejecutivo, ningún presidente o presidenta, va a poder gobernar si no tiene una mínima estructura de apoyo institucional en las pertinentes asambleas legislativas. Si tenés 2/3 en contra y te van a decir que le pusiste mucho azúcar al café con leche y que eso está mal y que te tenés que ir. Por eso es preciso una reforma política. Si nosotros vivimos generalmente en América, los sistemas son presidencialistas. Brasil tiene un problema de
la multiplicación y atomización de la representación política. Tenés más de 30 fuerzas políticas en el Congreso y de diputados que algunos llevan 8 mandatos para 6 fuerzas diferentes. Entonces es como esa representación política, ese transvestismo, no necesita de organizaciones y partidos políticos fuertes. Y en Brasil, fíjate esto, porque esto es impresionante, dice, tuvimos que hacer una alianza con sectores tradicionales y conservadores porque si no, no podíamos ser gobierno. Está bien. Pero el candidato a quien la gente votó fue primero a Lula y después a Dilma. Dilma tenía el vicepresidente del partido que finalmente es golpista. Temer. El presidente del Senado del mismo partido, no propio. El presidente de diputados del mismo partido opositor. ¿Por qué no en esa negociación? Está bien que hay que hacer acuerdos, a veces es inevitable hacer acuerdos en la alta política que seguramente no serán de tu agrado. Para los sapos, sí. Pero toda la línea sucesoria estaba en el partido desestabilizador. Creo que fue muy inocente en este caso al hacer estas alianzas y permitir precisamente que todos los debajo de ellas sean oposición. Esto es una trampa complicada, Mariano, pero por una cosa más. Sí. Cuando Lugo llega a presidencia en Paraguay pasa lo mismo, ¿no? Peor. Dice, no tengo estructura, tengo que recurrir al Partido Liberal que tiene la estructura y después el líder de ese partido, que era su vicepresidente, le da el golpe. Pero los votos lo tienen ellos. Lo tiene Dilma y Lula. Perdón, ahora una última cosita. Sí. Lugo tiene 54% de aprobación. No de aprobación, de intención de voto para presidente. 46. ¿O leíste otra nueva de 50? 46 o pensé 52. Que no puede ser no, creí que era 52. Es lo mismo. Sí, 46, igual es el primero por lejos. ¿Por qué necesita juntarse con esos partidos mafiosos que después te tumban además? Lo del PT es igual. Si a Dilma la vota el 54, está bien, hagamos alguna negociación. Pero los votos los tengo yo, si no que hubieran puesto de candidato a Temer. Yo creo que es innecesario. Y esta es, una lección que aprendió luego también el presidente. Justo para su rogatoria, cuando alcanzó el 65%, pidió a la gente que le dé la posibilidad de gobernar. Y es por eso que también planteó una base del 2/3 en el Senado. Y eso es algo que... presidente Evo, ¿sí? Sí, lo dijo. Me acuerdo muy bien que aprendió de que cuando era senador y este tipo de cosas que se hacían aquí en Bolivia, en diputados, entonces él aprendió precisamente eso y cuando vino el revocatorio también pidió que se vote para que en el Senado haya una buena cantidad de gente que le permita hacer un gobierno estable y de proceso de cambio. Sí, pero pasa que 2/3 es... Sí. Es inédito, no se puede pedir 2/3 en todo el tiempo, las democracias latinoamericanas. Lo más probable es que termine pasándole como pasó en Venezuela con Maduro, como pasó en la última elección de Dilma, que se gane por 2 o 3 puntos. Es cierto. Lo que se necesita es un sistema institucional fuerte que no requiera que el partido de gobierno tenga una mayoría especial para que no lo tumben. Eso es un delirio. Se necesita una reforma política y me parece que los partidos progresistas, lo que le pasó en Paraguay... aparte hay un problema grave de la izquierda que como existe una especie de ley de lemas para presentarse, el Partido Radical Liberal Auténtico fue en una sola lista y en la Alianza para el Cambio fueron en 17 lemas diferentes las diferentes estructuras de izquierda que estaban con Lugo. Eso es un delirio, espero que lo aprenda para la próxima. Primero, no aliarte con partidos de derecha, porque cuando pueden te tumban, aprender esa experiencia. Y segundo, parlamentariamente buscar la manera de hacer lo más fuerte posible, que tener la cantidad mayor de diputados y senadores para garantizar un bloque que traccione las políticas de gobierno y políticas progresistas, porque Dilma, recordemos, lamentablemente eligió un ministro de Economía ultraliberal, empezó con políticas de privatización, se alejó muchísimo del programa histórico del Partido de los Trabajadores en este último mandato. Y por eso no hay grandes movilizaciones y no hay grandes mayorías que estén convencidas de salir a las calles para defenderla. Andrés, ¿qué te han dicho a vos muchas personas que salieron a las calles a defender a Dilma, que dicen, estoy defendiéndola porque hay que defender a la democracia, pero la verdad que si tengo que defenderla por las cosas que ha hecho en el último mandato, no saldría a la calle? Mañana podríamos reprisar esos testimonios.
Vamos al corte con un poquito de música. Empezamos el tercer bloque. Nos queda poquito. Un poquito. Y para un poquito suavizar todo esto que hemos estado analizando. Qué pesado, ¿no? Fuerte, ¿no? Y así nos tienes. Estamos convulsionados. Bueno, les invito a ver esta notita, la número 12, a propósito de unos animalitos muy simpáticos. Sus mejores amigos. Unos mejores amigos. Que son blancos, que son negros y además son asiáticos. Así. A ver, aquí. Así. Festejando su cumpleaños. Pero usted, Lord, no es blanco, no es negro, ni es asiático. No, soy nomás así. Igual hay que ver cómo se identifica, porque por ejemplo yo me identifico como africano de Mozambique, por ejemplo. Yo soy panda. Yo panda. Bien. Este es más triste, mire lo que encontré yo. Un perro despide a su amo tras el terrible terremoto que hubo in Italia la settimana passata. Míralo. I sopravvissuti potranno fermarsi a riflettere, a elaborare l'assenza di quelle 278 persone, fra cui senza dubbio hanno perso. I sopravvissuti potranno fermarsi a riflettere, a elaborare l'assenza di quelle 278 persone, fra cui senza dubbio hanno perso. Pobrecito. Hay perros que quedan toda la vida yendo al cementerio, sí, al lugar de sus amos, ¿no? Sí. Ya hubo 292 muertos y tuvieron que improvisar en gimnasios las capillas ardientes. Las capillas ardientes. Y el perrito que no se alejaba de su dueño. Y este perrito creo que siente el olor de su amo y se queda en el féretro. Y en algún momento hay otra imagen que trata de escarbar para estar con su dueño. O una más antes de irnos. Termina simulacro de misión a Marte. A ver de qué se trata. Atento, Maduro. Nota número 13. Perdón, no la pedí. Número 13 que no la habíamos pedido. La 13, por favor, si es tan amable. Dedicada es esta nota. A ver. Así salían estos 6 científicos voluntarios de una misión financiada por la NASA que ha simulado la vida en Marte. Entre abrazos se han encontrado con familiares y amigos que les esperaban a su salida. Han convivido durante un año en una cúpula de 92 metros cuadrados en uno de los 5 volcanes que tiene la isla de Hawái. El equipo ha reunido a expertos en medicina y física de Francia, Estados Unidos y Alemania. Hemos descubierto que es posible conseguir agua en una tierra tan árida como la de Marte. Durante su estancia, los mensajes transmitidos al exterior han tenido un retardo de 20 minutos, tal y como ocurriría en una misión real al planeta rojo. Alguno de ellos no se ha podido resistir a comerse un trozo de pizza tras haber estado en condiciones extremas. El próximo enero dará comienzo otra misión en el mismo lugar, que durará 8 meses y podrá recoger mayor información sobre cómo se podría vivir en Marte. ¿Enero dijo? Sí. Anote, Maduro, para ir ahí. Pero trae buenas noticias para nuestro camarógrafo, porque en condiciones áridas se pudo encontrar agua, tal vez cuando lo enviemos a Marte, pero no creo que haya... sobreviva y pueda escarbar y buscar agua. No creo que haya chicharrón en Marte. Le mandamos una... ¿qué se llama? ¿Cantimplorita? Pero se puede llevar. Voy a llevar pizza. Pizza, sí, hay una... Sí, una carnívora, llévate. Señoras y señores, nos vamos. Gracias por acompañarnos por el Avia Yala y te invitamos mañana a las 10:30, obviamente. Estamos acá de nuevo para hacer otro capítulo de Ojo con los Medios. Un abrazo grande. Solo del lado de la gente nací solo.
Javia Yala Televisión presenta Economía en Breve.